buenos días. Gracias por participar de vuelta en estas jornadas en adición al Día del Periodista. En este nuevo encuentro de conversaciones con los maestros, nos visita una maestra ignorante hoy, como postula Jacques Rancière, quien enseña sin emancipar, embrutece, podría haber dicho ella también, pero bueno. Elena Maidana, con nosotros, nació en América Latina, no fue discípula de Althusser y entonces no dijo esas cosas. Es un maestro, dice Rancière, que demuestra que eso que llamamos transmisión del saber comprende en realidad dos relaciones implicadas que conviene disociar. Una relación de voluntad a voluntad y una relación de inteligencia a inteligencia. Y podríamos decir que esos son los postulados también de Elena Maidana. Formadora incansable, todavía acompaña devenires académicos y como jubilada no está ni cerca de la rama pasiva. Más bien todo lo contrario. Podría decirse que las movilidades y las inmovilidades siempre fueron su preocupación. Cruzó territorios disciplinares, del campo de las letras al del periodismo, antropología y comunicación social. Participó en la creación de las carreras de periodismo y comunicación social, pero también de las secretarías de extensión de la universidad y de la facultad. En el campo de la docencia, al frente de las cátedras Comunicación 1 y 2, Introducción a la Comunicación y Estética y Comunicación, y además profundizó sus reflexiones con el dictado de diversos e innumerables seminarios. En el terreno de la investigación, también su voluntad, siempre en movimiento, la llevó a emprender estudios sobre ciudad y comunicación en la triple indagación de espacios, cuerpos y signos. En tal sentido, el otro, los otros, fueron siempre su preocupación intelectual, ética y humana. Siempre entre fronteras, sus espacios se conjugaron entre las aulas y la calle, que también es un lugar, como diría Gil. Habita en las calles hoy, junto a los movimientos de mujeres, pensando, actuando y proponiendo, haciendo siempre algo para que estos tiempos dejen de ser tiempos peores. Estos días estuvimos trabajando juntas en trámites institucionales y concluimos que más allá de los logros y su trayectoria en la universidad, se considera una no académica. Para cerrar y dar paso a la charla, quiero agregar unas palabras personalmente sentidas. Me sumé a la Cátedra de Comunicación 2, que ya era la titular en 1994. Imagínense que transitamos juntas muchas, quizás demasiadas, más la apertura, travesías académicas y para nada académicas también. Me reservo las charlas privadas con mi maestra, pero sí quiero resaltar que los años pasados no terminaron con la magia que se presenta cuando nos sentamos a trabajar. Sé que pueden decir muchos que no fue magia, ¿no? Cuando nos sentamos a trabajar, el espíritu de Gustavo Cerati siempre nos acompaña, sin embargo, todavía me gusta pensarlo así. Los dejo con ella y su provocadora invitación a reflexionar sobre el fin del periodismo y otras buenas noticias. Bueno, no sé si quiere que me quede parada, que me siente como quiera. En primer lugar, gracias Sonia por tus palabras. Gracias. Para empezar, bueno, buenos días a todos, a todes. Gracias Nora por haberme invitado a participar de estas jornadas, a ser parte de este espacio, de este encuentro, que una vez más nos lleva a repensar esta práctica milenaria y al mismo tiempo contradictoria, desafiante, que es el periodismo. El título de la ponencia no es original, no es mío, me apropié. El título, a lo mejor algunos lo conocen, es del libro El fin del periodismo y otras buenas noticias, de la cooperativa La Vaca.
Si no conocen la cooperativa, métanse en su página. La Vaca es una cooperativa que nació en el 2001, en el contexto de la crisis, y saca una publicación que se llama MU. Son muy coherentes en eso. Después vamos a charlar sobre eso. Y bueno, me pareció sugerente ese título. Se me ocurrió junto con Copo Millán y dije, ese va a ser el título de mi charla. Entonces, el fin del periodismo de otras buenas noticias. ¿Cuáles son? O sea, mis puntos de partida han sido siempre estos. No podemos. En realidad se puede, se hace, pero no deberíamos pensar las prácticas comunicativas y las prácticas sociales si no la inscribimos en la historia, si no la inscribimos en sus condiciones sociales de producción. Si no nos quedamos siempre, si no lo hacemos, nos quedamos en el fenómeno, nos quedamos en lo superficial y no podemos comprender por qué pasa lo que pasa. Para mí es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental inscribir los procesos, las prácticas, los discursos en las condiciones sociales históricas de producción. Desde ese supuesto, desde ese punto de partida, venimos pensando junto con otros, no somos originales, uno siempre piensa con otros, venimos pensando a la comunicación que hoy nos signa prioritariamente esa comunicación mediada tecnológicamente como el modo de comunicación propio del capitalismo. Es el modo de comunicación del capitalismo, de las sociedades capitalistas occidentales, modernas. Hace, por lo tanto, a sus procesos de emergencia, de despliegue, de crisis, a sus conflictividades pasadas y presentes. Desde esos supuestos voy a hablar de los fines en primer lugar y vamos a aclarar de qué hablo cuando hablo de fines o cierres de ciclo. Es un cuadro donde trato de dar cuenta de tendencias históricas hegemónicas del periodismo. Este cuadro, de algún modo, es una construcción que trata de repensar, me puse a repensar esta cuestión del fin del periodismo, del cual hablaba La Vaca, y pensé que en realidad podemos decir que nos encontramos, o que si uno hace una historia del periodismo, podemos encontrar varios momentos así terminales, entre comillas. Es decir, esta etapa, porque sobre todo a partir de fines del siglo XX se habló tanto de fines de todo, todo terminaba. En realidad lo que terminó fue el orden bipolar, fue el colapso del prototipo de socialismo llevado a cabo por la Unión Soviética y otros países. El fin fue, en realidad el fin al que asistimos fue ese. De algún modo fue la derrota de la experiencia de las luchas llevadas a cabo a partir de 1917 en Rusia y en países de la Europa occidental, y todavía no ha sido procesada esa derrota. Pero esa derrota dio lugar a que se hablara de un montón de fines. El fin de las clases sociales, el fin de la historia, el fin de... todo es fin, todo es pos. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta esta cuestión del fin del periodismo, y de algún modo confrontando con la perspectiva
de los escritores de la vaca, lo que digo es, y me puse a pensar, que si nosotros vemos el periodismo como tal, es decir, el periodismo como tal acompañó, les decía hoy, el proceso de configuración de los estados nacionales, acompañó la emergencia y el despliegue del capitalismo, acompañó la configuración de los estados nacionales. Y de algún modo yo intenté hacer una especie de cuadro absolutamente sujeto a discusiones para hacerlo, desarmarlo, rearmarlo, repensarlo, pensar otro. Y marqué como 3 etapas. Del siglo XV al XIX, la configuración del capitalismo. Porque lo que traté de hacer es, si digo, el periodismo hace al modo, a la comunicación mediada tecnológicamente y al modo de comunicación industrial, mercantil de la comunicación, no escapa, por supuesto, a las etapas y a los cambios y a las transformaciones que el propio capitalismo va experimentando a lo largo de su historia. Entonces, de algún modo intenté hacer en este cuadro, traté de dar cuenta de cierta correlación entre regímenes de acumulación del capital y modelos de periodismo. Entonces veo, o de algún modo pienso, que se podría reflexionar en relación a qué capitalismo, qué periodismo fue funcional para esa etapa de configuración del capitalismo y su régimen colonial, mercantil, imperialista de acumulación del capital. En lo económico y en lo político, cómo acompañó la configuración de los estados nacionales, las luchas de independencia, el ciclo de las revoluciones burguesas, cómo de algún modo sustentó, habilitó esa integración vertical, o sea, por un lado la destrucción de los modelos comunitarios, feudales, y la emergencia de un nuevo tipo de socialidad, de un nuevo tipo de relaciones sociales, construidas a partir de la relación vertical entre los individuos, o sea, las personas concebidas como individuos libres, autónomos, ciudadanos, y el Estado-Nación. Ese proceso lo relata muy bien Jesús Martín Barbero en su libro De los medios a las mediaciones. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de integración vertical de los individuos devenidos en ciudadanos? Claro que no todos, y esto lo sabemos. Si la ciudadanía ha sido y sigue siendo un proceso de conquista, las mujeres estuvimos excluidas de ese espacio político, del espacio público, las mujeres y muchos otros más. En esa etapa, el periodismo que surgió, podríamos llamarlo como un periodismo político liberal. Sirvió y acompañó las luchas en lo cultural, las luchas por las libertades individuales, las libertades de conciencia en primer lugar, libertad de expresión, libertad después de circulación de las ideas, etcétera, etcétera. Pero fue un periodismo político, eminentemente político y de debate de ideas. Fue fundamental para las luchas de la independencia. Si nosotros hacemos una historia de nuestro país, vamos a ver cómo se dio ese proceso, cómo fue ese proceso y cómo era fundamental, porque además no existía en ese entonces la figura de periodista. Los que escribían o escribían en esos medios fundamentalmente eran escritores, miembros de la élite ilustrada, figuras públicas, intelectuales. En ese contexto se configura la idea o la imagen, el concepto de intelectual. Y nosotros tenemos figuras muy claras en nuestro país. Eran hombres de la espada y la palabra.
Sarmiento, Mitre, que estaban en todos los frentes de batalla, estaban dirigiendo ejércitos, pero también estaban escribiendo en el combate de ideas. Ese periodismo, que sobre todo podríamos decir llegó hasta fines del siglo XIX, acompañó acá las luchas de la independencia, las luchas civiles. Moreno es el gran ejemplo. Ese periodismo va a entrar en crisis ya en el siglo XX. En el siglo XX el capitalismo entra en una nueva etapa y va a tener un régimen de acumulación del capital que se dio a llamar fordista, por Henry Ford. Y que de algún modo estuvo sustentado en el consumo masivo, consumo individual pero masivo. Henry Ford decía: yo quiero que todos los norteamericanos tengan un auto y que ese auto sea un Ford. Es el momento de la generación también, o sea, es el momento, les decía, consumo masivo, promoción del mercado interno, el llamado estado de bienestar, o sea, todo lo que va a incluir ese nuevo régimen de acumulación del capital. Convengamos en algo, el capitalismo básicamente consiste en la producción socializada de los medios y la apropiación privada de las ganancias. Eso es básico. O sea, hay todos procesos de apropiación de materias primas, de fuerza de trabajo, de territorios, etcétera, etcétera, de recursos materiales, simbólicos, etcétera. En ese contexto se dan las guerras mundiales, también las revoluciones obreras y populares de liberación nacional. Es el momento del estado de bienestar y después más adelante va a ser del orden bipolar, la emergencia de los países considerados comunistas o el socialismo real, que va a dar lugar a lo que se dio a llamar el orden bipolar, la Guerra Fría. Estos son pasos así muy abuelo de jet, Ya no es de paja. y estoy atrasada, tendría que ser abuelo de internet, de la web, la instantaneidad. Entonces eso, de algún modo uno podría pensar en ese contexto lleva o nos puede permitir hablar el fin del periodismo liberal político. Ese periodismo que había estado sustentado en la defensa, en el combate y la defensa de ideas. Y aparece el periodismo industrial, que es el que conocemos. Y es el que se enseña en las facultades, el que enseñamos. Ese periodismo industrial supone la producción industrializada de productos estereotipados para consumo masivo. La información de la cultura deviene en mercancía. El concepto de industria cultural, que lo van a acuñar miembros de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, justamente apunta a eso. Dice, cuando hablamos de industria cultural no estamos hablando de otra cosa que de la mercantilización de la cultura. O sea, la cultura deviene en mercancía, se compra y se vende. La información, bueno, deviene en mercancía. Los medios se transforman en empresas, pero también en aparatos ideológicos del Estado. Y el periodista deviene en un empleado asalariado, en un trabajador. Y el modo de narrar ya no va a ser esa escritura de los ilustrados, sino que el modo de contar lo que nos pasa va a responder o se va a canalizar a través de los llamados formatos industriales. Noticias, crónicas, reportajes, etcétera, etcétera. A nosotros, tanto el primer modelo como el segundo modelo de periodismo siempre nos vino de afuera, siempre fue importado. Siempre. Entonces,
ese es ese momento, de algún modo podríamos decir, en este paso de esta fase a esta otra, hay un cierre de ciclo, hay un fin del periodismo, de este periodismo que se conocía en esta etapa, y emerge uno nuevo. Ojo, nunca esas formas desaparecen del todo. Si yo ahí me baso en los planteos que hace Raymond Williams, siempre la cultura se mueve entre lo residual, lo arcaico, lo emergente, lo dominante y lo dominado. O sea, para poder entender o hacer un análisis materialista de la cultura, dice Williams, hay que tener en cuenta esa interacción, esa tensión entre componentes residuales o arcaicos, que parecen arcaicos, pero que están ahí, están en la cultura como una memoria, como un fondo memorial. Y en determinados momentos se producen determinados acontecimientos que los llevan a primer plano, o no, o quedan ahí. Les doy un ejemplo muy claro de eso. Lo que hoy se da a llamar conocimientos ancestrales, que fueron negados durante siglos por los sucesivos colonialismos y que hoy emergen. Todo el conocimiento sobre la naturaleza, las ideas de buen vivir, todo eso, ese conocimiento de la naturaleza que ofrece todo, que nos da todo, hasta nos da medicina, nos da alimentos, nos da energía, bueno, todo ese conocimiento hoy está siendo renovado a partir de traer conocimientos ancestrales. Ahora bien, ese tipo de periodismo industrial hoy está en crisis. O sea, los estamos formando para un periodismo en crisis, pero no les decimos. Y entonces en el siglo XXI, que nos encontramos ya con otra fase del capitalismo, algunos hablan de post-fordismo, porque en realidad cuando se dan estas transformaciones, es decir, uno lo que trata de hacer es nominar. Nominar es fundamental, poner nombre a las cosas, a los procesos es fundamental porque uno le da existencia social, nada más y nada menos. Entonces, se han usado una cantidad de conceptos para nombrar a esto que está ocurriendo. Entonces se habla de globalización, se habla de régimen de acumulación post-fordista, se habla de posmodernidad, se habla de capitalismo flexible. Yo prefiero hablar de financiarización o etapa financiera del capitalismo y también de un régimen de acumulación, de acumulación por desposesión. Como habla David Harvey, busquen, está en Google. San Google hoy a ustedes les puede acercar todo. Aprovechen esa ventaja comparativa. Busquen David Harvey, acumulación por desposesión, y entérense de qué se trata o de qué habla cuando él habla de eso. Yo prefiero usar esa categoría de David Harvey, acumulación por desposesión, que no es otra cosa que nombrar los procesos de extractivismo que se expanden, y extractivismo de todo tipo, que no es otra cosa que el pillaje renovado, el saqueo renovado de todos nuestros recursos. Por eso es que el mismo Harvey dice, se podría decir que hay como una especie de vuelta al régimen de acumulación primitivo del capital, que consistió en otra cosa más que en saqueo, pillajes, genocidios. El ejemplo fue la conquista de nuestros territorios y todos los otros territorios del mundo,
conquista, saqueo, pillaje genocidio llevado a cabo por la Europa ilustrada, civilizada. Por eso incluso algunos hablan que hoy volvemos a una etapa de acumulación primitiva del capital, como en ese momento. Hoy se dan, en términos políticos, guerras de baja intensidad. Algunos hablan de guerra de cuarta generación. Y también hay una expansión del modelo de la democracia formal, de la democracia electoral, representativa, y se da un proceso de integración vertical, ya no tanto entre individuos libres, considerados libres, ciudadanos, etcétera, etcétera, sino en una integración vertical entre individuos, pero consumidores, concebidos como consumidores, no como ciudadanos. Podés formar parte de ese mundo, podés ser ciudadano de ese mundo si tenés capacidad de consumo. Si no, quedás fuera. Harvey discute y repiensa esto y dice: hoy el no ciudadano es el que pasa necesidades. Ese no tiene acceso. Entonces el no consumidor hoy es el no ciudadano. Pensemos cuántas cosas se juegan en esa idea y las implicancias de lo que implica ser o no ser consumidor hoy. Y uno ahí quizás podría explicarse el valor simbólico de una zapatilla, de estas cosas, o sea, de todo esto que tiene valor simbólico porque de algún modo me habilita para formar parte del mundo de los ciudadanos del siglo XXI. En este modelo, ser es tener. Entonces, creo, y se está hablando, o sea, uno podría decir, estamos en una etapa que pone en crisis el periodismo industrial. Hoy lo que está surgiendo, y es lo que suele pasar, a veces ni siquiera sabemos qué es. Porque formamos parte, estamos metidos en esa marea. El tsunami de la historia nos arrastra. Y es muy difícil poner distancia y tratar de comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está pasando. Simplemente voy a marcar algunas cuestiones. Hoy los medios, en determinado momento, medios como la prensa, La Nación, fueron medios nacionales que configuraron y pelearon en el contexto de la generación del 80, apostaron a la configuración de los estados nacionales. Hoy no podemos hablar en esos términos. Ninguno de los grandes medios de nuestro país, uno puede decir, son y no son a la vez medios nacionales, porque en realidad son conglomerados. Los medios devienen en departamentos. Me gusta esta definición que da Ayn. Sí, el nombre no es muy... Aronian. Sí, ese. Se me perdió. El Aarón. Sí. Bueno. Ya lo encontraré. Acá está. Es Aram Aaronian. Escribió un libro que se llama El asesinato de la verdad, editado por Sikus. Y él dice, los medios son departamentos de grandes conglomerados, de grandes corporaciones, no necesariamente mediáticas. Son mediáticas, pero también pueden tener acciones en los campos más dispares o que les resulte funcionales. Son también fondos de inversión. Entonces, por un lado nos encontramos con esos medios. Se habla por eso de que los medios
ya no son, como se decía antes, el cuarto poder. Cuando se pensó en los medios como cuarto poder, fue en el contexto del modelo republicano, de la emergencia de los estados nacionales. Entonces, los medios, y sobre todo el periodismo, iba a mediar entre mercado, Estado, sociedad civil. Además, iba a mediar en las instituciones del Estado, las instituciones de la República, en función de los intereses ciudadanos. Esa era la idea utópica. Hoy se habla ya de segundo poder, y algunos avanzan más y dicen es el primer poder, o hacia el primer poder. Ramonet hablaba de que los medios eran el segundo poder, en el sentido que eran aparatos ideológicos del poder financiero. Pero hoy no podemos separar, de modo de decir, ah, no, acá están los medios. No, está todo mezclado. Entonces, se da una crisis muy grande en las industrias de la información. Es decir, ahí, en ese sentido, porque se da también el proceso de financiarización de la economía y de la industria de la información. Entonces, ese modelo industrial del periodismo, hoy no sirve. O sí es objeto o siente los efectos, esa rama también de la industria, siente los efectos de todo el proceso de financiarización de la economía. Entonces nos encontramos con industrias en crisis, salvo aquellos que han podido fusionarse, constituirse en grandes conglomerados como Clarín. El resto entra en crisis, le resulta muy difícil subsistir, como cualquier industria nacional, porque terminan siendo pymes de la información. Y por otra parte, el periodista, que es en el contexto de la industria, es un trabajador asalariado, y eso también hay que ponerlo a discusión en las propias carreras. Nosotros formamos empleados para los medios. Y estos medios, en este contexto, hoy uno va a las salas de redacciones, hay poquísimo personal, y aparte en condiciones de tal precariedad. Últimamente se calcula entre 3.500 y 4.000, o sea, los empleados, los trabajadores de los medios que han sido despedidos, que están desocupados, que perdieron su fuente de trabajo. Entonces, no puedo analizar, y vuelvo a lo que decía al comienzo, no puedo analizar lo que pasa en el periodismo si no analizo lo que pasa en la economía, en la política, en la sociedad y la cultura. Si a eso le sumamos el nuevo paisaje informativo que se da, entre otras cosas, por las transformaciones tecnológicas, no estoy a favor para nada de las explicaciones tecnodeterministas, como que todo lo que pasa porque hay nuevas tecnologías. No jodamos. No jodamos. La dimensión tecnológica es una. Hay que poner en relación la dimensión tecnológica con la dimensión económica, política, social, cultural, etcétera, etcétera. Si no, no puedo comprender o caigo en planteos tecnodeterministas o en planteos culturalistas. Pero también tengo que incorporar lo tecnológico. La dimensión tecnológica es fundamental.
y es clave y estratégica para este nuevo modo de acumulación para la financiarización de la economía. Es central. Y ahí lo que uno ve es que se está configurando un nuevo paisaje informativo que se sustenta, por un lado, en la lógica del hackeo y por el otro lado también se sustenta en es decir, en el consumo personalizado de noticias. Yo no necesito ir a buscar a comprar el diario, o sea, hoy hablabas de voluntad, Sonia. No requiere voluntad, mayor voluntad. Yo no tengo que ir a comprar el diario, yo no tengo que prender la tele en determinado horario o no, en los canales de cable lo tengo todo el día. La noticia llega a mí. Y cuando la noticia llega a mí, es decir, ahí se está dando también un proceso de todo deviene, o sea, Google es la gran fuente para nosotros, usuarios, y también para los periodistas. Lo explicaban las chicas el otro día. Aún esa información que viene de las oficinas de comunicación o del área de comunicación de las oficinas del Estado, también nos llega a través de Google, también nos llega a través de Internet. Entonces, Google es el gran proveedor, pero eso hace que todo sea noticia, todo puede ser noticia. El programa de Facebook, Newsfeed, justamente hace eso. Entonces están en misma, como equivalentes, lo que le pasó a mi mascota, o a la mascota de mi amigo, con lo que ocurrió en el país, o en la región, o en el mundo. Y por otra parte, les digo, esa noticia llega a mi casa, o sea, llega a mí, pero además, no a mi casa, llega a mí donde yo esté, porque además es móvil. A la vez, o sea, la información que en general, por ese programa, por ese sistema del Newsfeed, la información que va llegando es la información que me es afín. De la otra información puede pasar que ni me entere. Leo aquello con lo que yo coincido. Se habla de burbujas tecnológicas, pero bueno, estamos cómodamente encerrados en nuestras burbujitas y se arman estas especies de, no sé cómo llamarle, pero estas... sí. Todo esto está ocurriendo, todas estas transformaciones se están dando. Yo les decía la lógica del hackeo. De algún modo todos respondemos a esa lógica del hackeo en el sentido que navegamos y también vamos bajando, nos vamos apropiando, vamos seleccionando aquello que nos interesa. Ahora hay una gran diferencia entre nosotros, mortales usuarios, y los popes de las redes. Mark Zuckerberg cotiza en bolsa. Mark Zuckerberg monetiza la noticia. Esa es una gran diferencia. Nosotros no. Entonces fíjense estas aparentes contradicciones entre el hackeo que responde a cierto etos libertario, hippie libertario, que se da la mano y se abraza con prácticas también libertarias, liberales del libre mercado. Bueno, todo eso está pasando. Entonces, hoy podríamos decir, bueno, estamos, así como en determinado momento el modelo del periodismo liberal político terminó o quedó como materia residual, en un segundo momento se puso en crisis el modelo
del periodismo industrial. Y hoy no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, para ver esta cuestión, acá nada más que voy a anunciar las fuerzas que traccionan la comunicación y el periodismo del presente. Y me voy a citar a Ryszard Kapuscinski, que dice: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. O sea, la cuestión de la verdad no es una cuestión que está vinculada a la emergencia de las fake news, que además las fake news siempre hubo desinformación y siempre hubo mentiras. O sea, no hay comunicación que no suponga a la vez desinformación. No hay comunicación que no ponga en movimiento mentiras, secretos, revelaciones, etcétera, etcétera. O sea, la verdad y la mentira son constitutivas de los juegos del lenguaje. Va tomando características según las etapas históricas, según determinados momentos. Pero bueno, pienso, y esto lo propongo como lo anterior, a modo de una especie de una construcción provisoria, discutible, que la comunicación contemporánea está absolutamente movida, tensionada entre fuerzas que en tanto la traccionan, tensionan a la vez las subjetividades, las socialidades, las sensibilidades, temporalidades y espacialidades. Entre ellas, y simplemente voy a citar, porque cada uno de estos puntos habilitaría charlas, reflexiones, lecturas. Entre ellas cito: la obsolescencia programada por sobre la memoria colectiva. Todo se consume, ya y me olvido. Protocolos de excitación permanente más que procesos de producción de sentido. Hay que estar excitado todo el rato. En los niños eso es muy evidente. Y en ese sentido, más de una vez, el celular se transforma en una maquinita de excitar. El lado de las cosas y de las mercancías antes que el lado de los vínculos. Las tecnicidades, las mediaciones tecnológicas, mediatizaciones, virtualidades, más que las corporalidades y territorialidades. Suele pasar, y pasa con más de un periodista que escribe, opina sobre procesos de los cuales no tiene idea, porque no fue al territorio, no tiene ni idea de lo que está pasando. El individualismo sobre lo comunal y lo colectivo, lo monológico en contra de lo polifónico, la pluriversidad, la crueldad, el daño y el miedo antes que la empatía, el cuidado, la esperanza, violencias expresivas más que cuerpos aliados, y el estado de excepción y no el estado de derecho. Y acá me quedo un poquitito, lo voy a citar a que nos costaba llamarlo. Dice Aram Aaronian: los grandes medios convertidos en negocios de libre mercado son tolerantes con la mentira, la falacia y los montajes. El inmediatismo no permite el análisis de la noticia y la información, pasa a ser más de impresiones y sensaciones que de verdades y realidades. No se busca el discernimiento. Los medios transmiten noticias de la misma forma en que uno les habla a los niños, sencilla, brevemente, de forma emocional. La información tiene tres características hoy: sobreabundante, veloz y es manejada como mercancía. Los medios son departamentos de grandes conglomerados empresariales que tienen como objetivo apoyar la política comercial e ideológica en la que se sustenta su sistema de producción y comercialización. Sus contenidos se conforman con los criterios establecidos por sus accionistas y anunciantes e intentan mantener una relación cordial con los gobiernos si son amigos, u hostil y de chantaje si no son dóciles. Todo esto es para discutirlo, por supuesto. Pero también tenemos que poner en esta especie de diagnóstico de tendencias hegemónicas
y de análisis más macro que estoy acercando, tenemos que poner en juego lo que está pasando en nuestra región. Los golpes, los llamados golpes blandos, las operaciones mediáticas, judiciales, políticas, que apuntan a destruir al adversario, que apuntan a destruir a aquel que de algún modo se considera como un peligro para la defensa de los intereses propios. Entonces, esto como tendencias hegemónicas, macros. Pero, entonces lo que planteo es que es necesario que dilucidemos, que comprendamos estos procesos y estas tensiones, porque la gran disyuntiva histórica aún hoy sigue girando en torno del apropiarse de la energía creadora de la humanidad a favor del capital y contra las sociedades, o bien liberarla a favor de la vida, de todo lo viviente y contra el capital. O sea, es urgente distinguir entre la comunicación para el capital y la comunicación para el buen vivir de toda la humanidad y de todo lo viviente. Es decir, o comunicamos y aprendemos, investigamos, enseñamos y comunicamos para el capital, o lo hacemos para la sociedad civil, en realidad para el buen vivir de todo lo viviente. Entonces, hacemos de la comunicación un negocio o hacemos de la comunicación un derecho y un bien común. La disyuntiva es esa. Ese es el desafío que hoy tenemos que enfrentar, más que nunca. Comparto con ustedes este chistecito de Rep, que dice, no, ¿qué hicieron con ese noble oficio del periodismo? Era Mariano Moreno. Ya sabemos cómo murió. ¿Cómo murió Moreno? Por ahí también se pone en juego esta cuestión de la supervivencia como ciudadanos, como seres humanos, además de generar periodismo para un bien común. También se necesita vivir y a veces las empresas son las que pagan por un empleado y nos sometemos a tener que trabajar en base a esas políticas que son impuestas, digamos. Sí, pero hay, eso, no, lo que vos estás diciendo también está en esa disyuntiva, pero también incluso trabajando desde los medios y desde estos medios, porque es lo que vos decís, tengo que sobrevivir, tengo que vivir, también ahí hay que aprender. Por lo menos esta es mi perspectiva, esto lo he dicho más de una vez a los alumnos, uno tiene que tener en claro las contradicciones de los demás y sobre todo las propias contradicciones y nuestros propios límites. Saber qué es lo que uno va a negociar y qué es lo que no va a negociar nunca, cuál es la delgada línea roja que uno no tiene que cruzar. Eso hay que tener muy claro. Porque si uno tiene claro eso, uno puede aprovechar o uno puede trabajar desde los intersticios, porque los medios no son monolíticos, tienen fisuras. Porque a veces lo que buscan los medios capitalistas es la ganancia, y a veces le viene bien ser, pienso en la cuestión del feminismo, a veces le es rentable ser antifeminista, pero de golpe cambia el paisaje y le viene bien, le es rentable ser, o sea, mejor dicho, antifeminista puede ser, generalmente, bueno, le resulta rentable, o de golpe cambiaron los aires y le resulta ser feminista, le viene bien. Entonces uno tiene que ir viendo eso. Estoy pensando en lo que fue la prensa durante la dictadura militar, cívico-militar, religiosa, etcétera, etcétera. La cuestión no era solo de censura y autocensura, sino también lo que publicaban, lo que hacían circular. Cuando terminó la dictadura,
apareció lo que se dio a llamar después el show del horror. El horror, las torturas, se volvieron rentables. Entonces uno tiene que ir viendo esa dinámica, esa dialéctica, para ver en qué medida uno puede forzar ciertas fisuras o no. Y siempre uno tiene que estar alerta de con lo que yo publico, a qué le soy, esto que estoy publicando, a qué le es funcional. ¿Para qué sirve? ¿Para qué va a servir? Porque todo lo que decimos en el espacio público puede ser usado en nuestra contra, o puede ir contra nuestras mejores intenciones. Entonces no es una cuestión ejercer el periodismo, no es una cuestión de aprenderme los formatos industriales, no es una cuestión técnica, es una cuestión política, eminentemente política. Y donde lo que se juega es lo que todo proceso comunicacional pone en juego, que es la disputa por el sentido del orden social. Es eso lo que estamos jugando. Entonces tengo que aprender semiótica, análisis del discurso, no como disciplina, sino los procesos sociales de producción de sentido, de disputa por el sentido. Eso nos tiene que quedar claro. ¿Cómo se están moviendo estas fuerzas? ¿Cómo lo que yo estoy diciendo o escribiendo se va a inscribir ahí? ¿Va a jugar a favor o en contra? Y que a veces ni siquiera sabemos, porque no podemos predecir necesariamente el orden de las cosas, pero lo que sí, a lo que tenemos que apuntar siempre, desde mi punto de vista, es a desnaturalizar el orden de las cosas, a mostrar que ese orden de las cosas no es natural, es social, histórico, construido. No es así nomás, es lo que hay. No. No, pero además hay toda una cuestión que pasa por prácticas que redundan esto que decís vos, Elena, del lado del refuerzo industrial y el estereotipo, yo creo con nombres nuevos. Entonces estamos a la cola fascinados con todos los nombres en la formación periodística, la teoría del extremo, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con, antes veíamos como agenda setting, ahora no es agenda setting, ahora es otra cosa, pero es exactamente los mismos procesos de refuerzo, pero sí atender a lo esencial, de cambiarle los nombres. Yo lo que creo que tampoco... De hacerlo español, para cosa. Pero eso hay que también, o sea, hay que conocer para ver de qué se está tratando. Lo que pasa es, el problema para mí no es no conocer... El problema pasa porque nos fascinemos con los espejitos de colores. Ahí está la cuestión. Porque uno tiene que conocer, y tiene que conocer cómo se mueve el enemigo, si es que considera que se está dando un embate por las ideas y por el discurso. Bueno, ¿cómo piensa el otro? Lo tengo que conocer. Tengo que saber cómo opera, cómo funciona. Y aparte, como decía Luis, la inteligencia de usar la herramienta del enemigo, saber darle ese giro a favor de nuestra posición política, ideológica. Digamos, usar esas herramientas como las noticias, esas noticias que son así, chimento y cosas así, que atrapan a la gente, pero encaminarlo en una vía un poco... No sé, no puedo dar recetas. Lo que sí creo que hay que repensar y estar en estado de alerta. Pasamos al... Acá están las buenas noticias. Les decía, los medios hegemónicos no son monolíticos, tienen fisuras. Las grietas existen. En una sociedad desigual, clasista, patriarcal, colonial, más vale que hay grietas. ¿De dónde me van a venir a contar que somos un país integrado de buenos amigos? Existen las grietas, porque somos una sociedad desigual. Entonces, los medios no son monolíticos, tienen fisuras, pero al mismo tiempo hay y ha habido prácticas comunicativas, otras alternativas, antihegemónicas, que plantean otro modo de hacer comunicación, otro modo de hacer periodismo. Traje esta cita de Rodolfo Walsh, de una de las experiencias que él lideró,
cadena informativa, y fíjense que proponen en una época que no había internet. Cadena informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del temor y libere a otros del terror. Reproduce esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, mande copia a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrota al terror, haga circular esta información. Hoy es mucho más fácil, y no, qué sé yo, uno también tiene que ver, y también no caigamos pongamos en cuestión el mito de la democratización de las redes. Las redes sirven tanto para democratizar como para vigilar y para vendernos. Este afiche que me encanta, toma los medios, sé los medios, haz los medios, que es una compilación de artículos de medios libres. Me acuerdo en una vuelta, una movida que hicimos que se llamaba Mirá cómo lo digo. Algunos referentes del movimiento feminista o del movimiento ecologista lo que planteaban es: si los medios que están a nuestro alcance no están a nuestro alcance, hacemos nuestro propio medio. Y si no tenemos papel, tenemos nuestro cuerpo. O sea que lo importante es saber qué quiero decir, saber que tengo algo para decir a los demás y que lo quiero decir, entonces encontraré el modo de decirlo. Esta es compartió Cecilia Rodríguez, del Reportero, es una periodista local. Dice: hay un periodismo necesario, no solo el de la revelación de lo escondido, sino el que hoy hace falta para enfrentar la ideología del odio y la destrucción. El que desnaturalice la violencia y la devastación cotidiana que nos propone el poder. Un periodismo que tome partido claramente a favor de la construcción del mundo mejor. Esto también es otra cuestión que tenemos que ver, cómo los medios alimentan, ciertos medios, sobre todo los medios hegemónicos, alimentan los discursos de odio, los estereotipos, la violencia. Y yo creo, y acá digo lo siguiente, creo que los medios y periodistas deben hacerse cargo de sus actos, de la consecuencia de sus actos. También para los periodistas, y para el poder periodístico, para el poder comunicacional, verdad y justicia. Más de un periodista y más de un medio no es que solo fue cómplice de golpes, de masacres, ha sido directo protagonista de esos golpes y masacres. Han sido responsables de eso, pues deben hacerse cargo. Justicia, esos crímenes con los cuales han colaborado y colaboran no pueden quedar impunes. También allí, porque de algún modo ese segundo poder, que tiene tanto poder y que dice que nos representa, no lo elegimos. Igual que el Poder Judicial, no elegimos esos poderes que dicen y toman decisiones y cometen acciones en nuestro nombre. No. Justicia. Y si son culpables, pues que paguen con la cárcel o de acuerdo al juicio que se les haga. Daniel Santoro, ahora que está siendo investigado por el llamado indagatoria por el juez Ramos Padilla, sale a decir que el Poder Judicial
está criminalizando el periodismo. No, lo criminalizó primero él. Cuando él transformó al periodismo en un elemento espurio. Cuando hizo del periodismo una práctica de delación, de vigilancia, delación, de persecución, etcétera, etcétera. Bueno, esos periodistas deben ser llamados a juicio. Y no estoy hablando de presunciones, porque ellos se sustentan en presunciones. Estoy hablando de pruebas y de Estado de Derecho. O sea, presunción de inocencia y no, como hacen ellos, presunción de culpabilidad. Presunción de inocencia, derecho a la defensa, debido juicio, pruebas, no presunciones. O sea, Estado de Derecho, no Estado de excepción. Esto quería decir. Bueno, un poco para ir cerrando, voy compartiendo estas cuestiones. Este es el prólogo del libro El fin del periodismo de otras buenas noticias. La Vaca se presenta, dice: sentimos la necesidad de crear en el 2001. Nuestras primeras crónicas fueron enviadas por correo electrónico a una centena de direcciones, luego nació la página web con un lema anti-copyright. Desde entonces, cada semana, a través de crónicas y reportajes, aprendemos a informar sobre experiencias sociales que elegimos acompañar, no en la fugaz generación de una noticia, sino durante el largo y rico proceso de construcción de alternativas. Este es otro ejemplo, este es actual, La Poderosa, ese movimiento de resistencia villera que nació en Buenos Aires y que hoy tiene asambleas en prácticamente toda América Latina. Esto lo bajamos de su página. Sonia me ayudó, hizo captura de pantalla, yo no tengo ni idea. Este es un editorial de una de las revistas. Me encanta, ¿viste cómo le llaman la tiroide? Es la editorial. Si ustedes leen, lo que van a ver en esa editorial era en relación al asesinato de Mariel Franco en Brasil y de Roque, un pibe acá en Villa 21. Si uno lee, uno se encuentra con los artículos de La Poderosa, cuentan de sus experiencias de vida, pero tratan de ofrecer un periodismo de calidad. Hay una preocupación muy grande en que los artículos que escriban sean artículos de muy buena calidad. Y hay una preocupación por el lenguaje que utilizan. Fíjense, aparte como el final, digo, pero aguantá toque, bancá, esperá, pensá, tocá la frente de Roque, mirá la espalda de Pablo, escuchá este silencio ensordecedor que reina por estas horas en cada corredor, en cada tira que no recorre ninguno de sus panelistas antes de volverse tan solemnes columnistas. Se llevaron el tema, borraron la denuncia, mataron el crimen y sin embargo nos dejaron los gritos. No se los llevaron para allá. Tanto los golpes como el miedo quedaron acá, regados por toda la zona. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque funciona. La noticia está deshecha, la justicia ni asoma. La injusticia era un mito. Una misma derecha, un mismo idioma, un mismo grito. Y cierro con este texto, con esta imagen de Lula gritando con su garganta poderosa, y creo que está gritando frente a las noticias de anteayer de la filtración de diálogos entre juez Moro y los procuradores, donde queda en evidencia cómo Moro presionó a la justicia para ponerlo preso a Lula. En este ejemplo, caso de la warfare, o sea, la guerra jurídica, que es
el uso del Poder Judicial y de la justicia con fines políticos. Aparecieron ahora pruebas de esas presiones y que se han dado a publicar, y eso posibilita o estaría abriendo la posibilidad de que Lula quede efectivamente libre, porque fue injustamente preso. Entonces vuelvo a esto: Estado de Derecho, juicio con pruebas, desde la presunción de inocencia, no desde la presunción de culpabilidad. Y ya, el último párrafo que les quiero leer, porque cuando hablamos de medios comunitarios, los de la academia pensamos que nosotros vamos a ir a los barrios y les vamos a enseñar a comunicar a la gente de los barrios. En realidad hay que abrir espacios de encuentro y de diálogo para poder aprender juntos. Porque nosotros le podemos enseñar los formatos industriales, pero ellos a nosotros nos pueden enseñar otros formatos, otras formas de narrarnos. Porque esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué tenemos solamente, hay solamente un discurso único, hay solamente formas estereotipadas de narrarnos? ¿No podemos contar de otra manera lo que nos está pasando? Poner y problematizar los formatos. Y en relación con eso, les leo una declaración de Nacho Levi, que apareció en la revista Sudestada. Nacho Levi, uno de los referentes de La Poderosa, y dice: la formación en materia de comunicación suele ser una trampa. Comunicar es contar historias, y las historias se cuentan como se viven. Muchos de los periodistas que nosotros admiramos, los que están colgados en las paredes de la redacción, no estudiaron periodismo. Y no nos parece casual que las escuelas de periodismo en general tiendan a corregir la primera persona, porque escribir siempre en tercera persona es una gran manera de disimular quién escribe. Porque en general son pocos los que escriben, aunque sean muchas manos las que tipean. A los comunicadores villeros no hay que formarlos, hay que darles espacios para ver si nos empezamos a formar un poco todos. Cuando en los espacios de educación popular se planteó una máxima absoluta del periodismo tradicional como la técnica de las 5 W, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué la conocen? Para escribir una noticia, un comunicador villero la refutó en 1 minuto y medio. ¿Por qué las 5 W?, preguntó el Kiki. Bueno, porque en la cabeza de la noticia siempre hay que responder esas 5 preguntas, y esas 5 preguntas en inglés tienen la letra W. ¿Y por qué en inglés? Nosotros no decimos que Estados Unidos bloquea Cuba y todo eso. Y Kiki se fue a su casa renegando porque no le cerraba la cosa. Al otro día volvió al taller y dijo: yo tengo una idea mejor. Las 5 P de Kiki. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nosotros interpelamos a todo el mundo con estas 5 P de Kiki. Estuvimos ahora en el Parlamento Español, en la ONU, dando cuenta de esa reflexión de Kiki. Tal vez, si hubiésemos sido capaces de formarnos con los comunicadores villeros, en vez de formarlos, nunca hubiese sido necesaria una revista para desestigmatizar el barrio. Porque con las 5 W, muchas veces te contaron que un delincuente asaltó a un transeúnte ayer en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Con las 5 P de Kiki te tendrían que haber dicho: ayer agarraron a una persona armada porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 11 años, porque su padre trabajaba 25 horas por día, porque nacieron en una villa. Y eso tiene mucho más que ver con nuestra realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Elena. Tenemos un ratito para preguntas, comentarios.
reflexiones a propósito. La gente de comunicación 2, un resumen de la materia. Nos vamos a nuestra casa y volvemos para el examen final. Y me parece que quizás a esta altura de las jornadas en la edición al día del periodismo ya podemos ir trazando algunas pistas, un poco haciendo relación con lo que dijo Ana Camblón en la primera conferencia, el trabajo que presentaron nuestras compañeras, presentaron Marina y Copo, esta vuelta a pensar la práctica del periodismo, el periodismo profesional en la contemporaneidad. Creo que nos vamos con muchas pistas, no sé si tenemos certezas, pero sí tenemos pistas como para seguir pensando en estos procesos que nos atraviesan en la contemporaneidad. Sí, yo creo que lo que no hay que perder es la capacidad de asombro, la capacidad de preguntarnos, de interrogarnos. Ese es el motor de la práctica periodística. Me acuerdo de Martín Granowski, que vino allá en los inicios, y él decía: hay dos prácticas fundamentales. Una es la capacidad de asombro, la curiosidad, y el otro es esa característica de ser chismosos, que queremos, o sea, comprendimos algo y queremos ir a contar, sentimos la necesidad de contarlo, eso que comprendimos, o sea, no que no quede en nosotros. Entonces, interrogar, comprender el mundo y compartirlo, o sea, que son las puntas de partida básicas. Y los formatos, insisto, los formatos industriales son unas formas. Hay muchas maneras de contar lo que nos pasa. Y si no, como decía Sonia, que me encanta la calle, salgan a las calles, vean los grafitis, vean lo que dice la ciudad, vean lo que dicen los cuerpos en la ciudad, vean todas las maneras, 1001 formas de comunicarnos que tenemos y que seguimos inventando. Porque también se trata de eso, no de repetir fórmulas que ya están hechas, sino de crear nuevas maneras. Ese es el desafío. Y de hacerlo tanto en los medios tradicionales, en las redes, en las calles, donde sea. Queremos contar algo, sentimos la necesidad de hacerlo, hagámoslo, como de lugar. Bueno. Dale, una cuestión más, ya te doy la palabra. Esta mañana hablamos del colectivo de la vaca y apreciaciones que compartimos en todo nuestro equipo de trabajo, que es de investigación y de docencia también, de extensión. Una frase de Claudia Acuña, que es una de las referentes de la vaca: el periodista, el comunicador, en la calle y que lo despeina el viento. Quería hacer una consulta con respecto a lo que usted decía, los comentarios por ahí que hizo con relación a pasar del tiempo en relación al periodismo, que habló por ahí la falla académica que hay, que todavía nos siguen formando en una crisis de periodismo industrial, y cómo poder dentro del ámbito académico ocupar determinados espacios o hacer incidencia para empezar a proyectarnos dentro de una comunicación para la sociedad civil, no tanto para el mercado. Yo creo que para empezar hay que interrogar esto que está pasando, no seguir repitiendo, o sea, problematizar los formatos. No digo no conocerlos y no manejarlos y no dominarlos, hay que conocerlos, pero también hay que problematizarlos. No son los únicos, son históricos. Hay otras formas de narrar, hay otras formas de decirlo. Entonces, creo que sería bueno que, así como hay espacios en las cátedras para aprender esas fórmulas,
también tendría que haber espacios más creativos, espacios de creatividad y de experimentación, especies de laboratorios. Que haya ese espacio en las cátedras para inventar y ver. Aparte, otra cosa, lean todo lo que puedan leer. Lean relatos periodísticos de ayer, de hoy, de los grandes referentes, ejemplos del nuevo periodismo, ejemplos de periodismo latinoamericano, los trabajos de García Márquez y sus equipos, los textos de García Márquez, los textos costeños. Lean todo lo que puedan de producciones periodísticas, conozcan medios alternativos y las producciones de medios alternativos. ¿Alguien de ustedes leyó las revistas de La Poderosa? ¿Conocen? ¿La han leído? Hay un compañero que dice que sí, me parece. Bueno, léanlos, lean todo eso. Graffiti, fanzines, se arman ferias acá en la ciudad donde se circulan fanzines, circula todo tipo de publicación alternativa, autogestiva. Todo eso tienen que conocer. Además, hablamos de ecosistema mediático. El ecosistema mediático no son solo los medios hegemónicos. Yo diría, lean, que es un trabajo que uno lo hace solito, y salgan a la calle a tener experiencias, vayan al museo, vayan al teatro, vayan a ver cine a donde sea, a los barrios, a la facultad, al cine comercial, a donde haya mano y ustedes puedan, vayan a comer rico. Eso que siempre les digo en las cátedras, de comer rico no es solo porque tengo ganas de que la pasen bien, sino de estar abiertos a otras experiencias, y eso ayuda un montonazo. Sí, ahí me viene bien tu comentario, Marina, gracias. Porque me acuerdo de una anécdota con un alumno, que también, porque esto le venimos diciendo, le decíamos, entonces también diciéndole todo eso, que tenía que ir al cine, que tenía que ver películas, que tenía que ver la tele, que tenía que leer diario, que tenía que leer libros. Yo escucho que una le dice a la que estaba al lado, la compañera, ¿y cuándo vamos a vivir? Y yo escuché y le digo, es que tu vida va a ser eso. Si elegiste periodismo, tu vida va a ser eso. Y si no, replantea para qué estás acá. Porque una carrera es un proyecto de vida. Ojo, también es algo que te va a servir para sobrevivir, como decías vos. Pero es un proyecto de vida. Es aquello que en el mejor de los casos, y eso sería lo ideal, le dé sentido a tu vida, transforme a tu vida en algo con sentido. Para eso tiene que estar. Para que ustedes se sientan bien y tengan una vida con sentido, no una vida vacía. Eso. Creo que para eso puede ayudar esta carrera de periodismo como cualquier otra carrera. Que le dé sentido a nuestra vida y por lo tanto que nos haga recuperar los sueños. Bueno. No sé si hay más.